¿Habéis visto bueno para empezar? ¿Cómo? Que nos dan el visto bueno para empezar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchos de nosotros y nosotras nos conocemos, pero por si acaso yo soy Luis Pascual y soy representante en esta mesa del Ateneo Obrero de Gijón, entidad y personalmente a la que nos honra mucho poder tener el gusto de presentar a Carlos Taibo en esta charla. Y también agradecer a todas las entidades organizadoras de estas jornadas de construir autonomía frente a la crisis global y especialmente a los compañeros y compañeras de la corriente sindical de izquierda que hayan contado con nosotros y conmigo en particular para poder presentar la charla de hoy. Como sabéis, el título de la misma es de crecimiento y colapso en la Iberia vaciada y a cargo de Carlos Taibo Arias, que es escritor y editor, profesor jubilado de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, integrante del Consejo Editorial de la revista Sin Permiso desde su fundación en 2006 y ha publicado artículos en medios de comunicación, entre otros como el diario El Público, y autor, a su vez, de más de una treintena de libros. Es especialista en estudios de las transiciones políticas, sociales y económicas en los países de la Europa central y oriental y de los estados postsoviéticos y experto en relaciones internacionales y movimientos sociales. Para Carlos Taibo, la globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control. Ha criticado duramente la lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso y del bienestar, debido a que el crecimiento económico afecta a todas las esferas, social, económica, política, etc. Alerta del peligro de un ecofascismo destinado a preservar para una minoría los recursos mundiales y relata 7 acciones para hacer frente a ese escenario, como serían decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y desmilitarizar. Conceptos y acciones que confío en que hoy nos desarrolle para poder entender mejor y poder combatir, en la medida de nuestras posibilidades, este proceso. El término España vaciada hace referencia a las zonas que sufrieron emigraciones masivas durante el denominado éxodo rural de los años 50 y 60 del pasado siglo XX y que actualmente suponen en torno al 90% del territorio. Libros como el de Iberia vaciada, Despoblación, Decrecimiento, Colapso, escrito por Carlos Taibo en el 2021, del que, por cierto, tenemos ejemplares aquí a la venta, y que enlaza con la charla de hoy, así como otra serie de análisis reivindicativos de los últimos años, señalaron que esa parte del territorio no solo estaba vacía, sino que sucesivas políticas de todo signo la estaban vaciando, tanto de población como de acciones para revertir esa situación. El concepto, aunque no deja de ser un criterio subjetivo, nació de esta forma como un marco reivindicativo contra el abandono rural y su supeditación al desarrollo urbano. Entre los objetivos, tanto del libro como de la charla, podrían estar los de aplicar a la Iberia vaciada las herramientas que nacen de la perspectiva del decrecimiento y de la teoría del colapso, así como aportar también un conjunto de propuestas relativas a lo que hay que preservar, lo que hay que recuperar, lo que hay que introducir y lo que hay que rechazar en los espacios afectados. Sin más, os dejo con Carlos Taibo para que nos hable de todo ello. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras de presentación. Gracias también a los organizadores de estas jornadas por haberse acordado de mí, aunque han puesto el listón muy alto. Y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Lo que hoy os voy a proponer
Son 6 observaciones generales que permitirán, eso espero, llegar a algunas conclusiones al final de mi disertación. Las 2 primeras de esas observaciones ya aviso que parten de la presunción de que muchas de las personas que estáis aquí no tenéis por qué saber qué es esto del decrecimiento o qué invoca la teoría del colapso, de tal suerte que la primera procurará explicar sucintamente qué reza la perspectiva del decrecimiento y la segunda intentará hacer otro tanto con el horizonte de un colapso general. ¿Cuál es la primera de esas apreciaciones? En sustancia, la perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esta cifra? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio del país. ¿Cómo se mal resuelve ese problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, al tiempo que tenemos, claro, que redistribuir radicalmente la riqueza. Pero esa perspectiva reclama al tiempo la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Tenemos que recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tenemos que repartir el trabajo, o mejor los trabajos, en plural, incluido el trabajo doméstico, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Tenemos que restaurar el vigor perdido de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Y, en fin, en el terreno individual tenemos que defender la sobriedad y la sencillez voluntarias. ¿Cuál es la segunda de mis apreciaciones? Más que teorizar sobre el concepto de colapso o sobre las causas previsibles del fenómeno correspondiente, creo que tiene sentido que procure responder a otra pregunta, la relativa a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que, en su caso, emergerá después del colapso. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo aún así a la tarea. El primero de esos rasgos es un retroceso en el tamaño de la población humana en el planeta, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a una reducción visible en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también con el propio comercio internacional. Pensad que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y esta es una herramienta de transporte que se halla en visible declive. En tercer lugar, el colapso será un golpe muy fuerte que afectará a aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso.
En cuarto término, y en el terreno económico, asistiremos a una vorágine en la que se darán cita el cierre de muchas empresas, un crecimiento negativo, la extensión del desempleo y subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. Esto me temo que nos empieza a sonar. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas mayores en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que probablemente sabéis ha experimentado su propio colapso en los últimos lustros. Aunque ratifico la tesis de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, desgraciadamente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. En los últimos años he tenido bastantes oportunidades de hablar de estas materias en lugares de la Iberia vaciada. Y he llamado la atención sobre una excelsa paradoja. En los momentos iniciales del colapso serán los que mejor lo lleven. ¿Por qué? Porque son los territorios que, por definición, menos dependen de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. ¿Cuál es entonces ese problema adicional que medio invocaba hace un momento en mis palabras? Hace media docena de años compartí con Antonio Turiel, quien, si no me equivoco, estuvo aquí hace unos días, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña. Probablemente señalé, aunque la comarca de Binéfar no es particularmente deprimida, que había que valorar elementos saludables de la vida local, como por ejemplo una actividad agrícola notable, la disposición de agua en abundancia o una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de Binéfar y de su comarca? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales, creo que difícilmente negables, de estos últimos, bien pueden trocarse en lo contrario. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Antes has recordado que en ese libro que publiqué en 2021 señalé, en un diagnóstico general sobre los problemas de la Iberia vaciada, cuáles eran algunas de las tareas que a mi entender había que acometer. Voy a reducirlas a 5. La primera es el designio de recuperar la autosuficiencia. Hace 50 o 60 años, muchos de esos territorios eran autosuficientes. Hoy, visiblemente, no lo son. Y hay que partir de la presunción de que invertir ese proceso no va a ser una tarea sencilla ni va a ser una tarea rápida. En segundo lugar, quiero llamaros la atención sobre el hecho de que hay que recuperar sabidurías populares que infelizmente se han ido perdiendo. En muchos casos, y conforme a los diagnósticos más pesimistas, literalmente se han perdido ya. Inmediatamente volveré sobre esta cuestión. Un tercer elemento importante, a mi entender, debe ser la revitalización de los bienes comunales frente a los derechos de la propiedad privada, en el marco de economías no dependientes, con formas de propiedad social que busquen la cohesión,
que diversifiquen los cultivos, que apuesten por formas colectivas de irrigación y de aprovechamiento del monte y que apuesten por preservar una relación armoniosa con el medio. El tercer elemento lo aportan lo que en muchos lugares se llaman los concejos abiertos, espacios asamblearios que a menudo hunden sus raíces en la lejana Edad Media y que han tomado decisiones sobre los bosques, sobre el volumen deseable de ganado, sobre el agua, siempre desde el horizonte del autogobierno. Creo que esta perspectiva de los concejos estaba por detrás de muchas de las colectivizaciones que se desarrollaron en el territorio republicano durante la Guerra Civil en 1936 y 1937. El último horizonte, en fin, lo aporta el despliegue de la agroecología, que reclama de nuevo la recuperación de prácticas autóctonas, la restauración de la biodiversidad perdida, la multiplicación del número de las especies cultivadas, la conservación del agua y de los nutrientes, el designio de evitar el deterioro de los suelos o la aplicación de fórmulas de permacultura frente a lo que acarrea la agricultura al uso, que precisa maquinaria, combustible, abonos, herbicidas, fitosanitarios, invernaderos, sistemas de riego, variedades de alto rendimiento o antibióticos. Me vais a permitir que intente darle una vuelta a todo esto de la mano de una historia casi personal. Hace, 7 u 8 años, me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. Con ocasión de la primera charla, sin saber yo muy bien por qué, se me ocurrió preguntar cuántos de aquellos adolescentes, y repetí la pregunta en las otras 2, tenían algún conocimiento, siquiera fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Recuerdo vivamente que en cada uno de esos grupos levantó el brazo una única persona, 3 en total, en los 3 casos varones. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. 4 meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con muchísimo interés la intervención de un hombre de mi edad que se presentó como aprendiz de campesino. Permitidme que subraye lo de campesino. No es lo mismo un campesino que un agricultor. Lo de agricultor remite a la lengua tecnocrática de la política agraria común. Lo de campesino conduce más bien a un código antropológico de alguien que sabe dónde está y sabe lo que hace. Este buen hombre explicó que en su pueblo, en Albacete, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Esto hizo que se me encendiese una bombilla en la cabeza, una bombilla que tenía una parte luminosa y otra que no lo era. Llegué a la conclusión de que muy probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los institutos de bachillerato de la Galicia rural, había bastantes más que disfrutaban de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesar semejante conocimiento. El conocimiento estaba allí, aunque, claro, las posibilidades de que germinase en un escenario como ese eran muy limitadas. Azares de la vida, en esas semanas cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales de texto que se empleaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente: horticultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para perder de manera tan rápida y dramática conocimientos preciosos que en el escenario del colapso nos serían de extrema utilidad? Hay quien piensa que nos van a sacar de la estacada esos denostados inmigrantes procedentes de áreas rurales del África subsahariana y de América Latina, que guardan un tesoro que infelizmente nosotros hemos dilapidado. Va la cuarta de mis apreciaciones. Me interesa llamaros la atención ya no sobre tareas precisas vinculadas con la Iberia vaciada,
sino sobre ese escenario general que antes invocaste y que yo suelo retratar de la mano de media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. Voy a dejar en el olvido el primero de esos verbos, porque ya me he referido al principio al sentido de fondo de la propuesta del decrecimiento. El segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar, recampesinizar nuestras sociedades, nos recuerda algo que ya sabemos. Muchos de nuestros abuelos y abuelas abandonaron tiempo atrás el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes que tenemos al alcance de la mano es la que reclama reconstruir muchos de los elementos de una vida rural que hemos tirado por la borda de manera lamentable. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si quiero utilizar el argumento de forma más mesurada, me limitaré a señalar que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión liberadora y emancipadora que comúnmente les atribuimos. Jon Searson es el principal pensador de lo que se suele llamar anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Creo que es un argumento serio, que merece ser considerado seriamente. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito a invocar la prudencia en lo que respecta a las muchas ilusiones que generan tecnologías que probablemente no merecen nuestro aprecio. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de las personas pobres y el 78% de las analfabetas son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa el 70 y el 30%. Según otra estimación, esta controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. Mucho me temo que en estas condiciones, afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. Hace 5 o 6 años publiqué un libro de título exótico, Anarquistas de Ultramar. Acaba de reeditarse, pero los ejemplares volaron ayer en Mieres. En sustancia, ese libro es un estudio de cómo los primeros anarquistas europeos que pasaron a vivir en los países del sur del planeta en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX
se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. Es verdad que en algunos casos produjo resultados interesantes. Tal sucedió, por ejemplo, en México, en Bolivia o en Perú. Pero en la mayoría, o bien la relación fue nula o bien fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo configura de todos los hijos de la Ilustración europea aquel que mejor preparado estaba para afrontar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo, digámoslo así, medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir lo que en su momento se les sustrajo y de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en terrenos vitales como es el de la relación con el medio natural. El sexto verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes. Somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid en los días anteriores al estallido del 15M. En sus dos últimos libros, casi póstumos, llamaba machaconamente la atención sobre una paradoja. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra y han mantenido una relación mucho más fluida con el medio natural, de tal suerte que son, paradójicamente de nuevo, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad en lo que podría ocurrir en la ciudad en la que estamos, Gijón, en el caso de que dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se vendría abajo de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. En los últimos tiempos, y supongo que en virtud de razones fáciles de explicar, me da por agregar un séptimo verbo, el verbo desmilitarizar. En el mes de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin le hizo un regalo maravilloso a una organización mortecina que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte. El proceso correspondiente ya no es que anuncie, es que en la realidad se ha materializado en una activa militarización, en un crecimiento espectacular de los gastos en defensa, en negocios prósperos para la industria de armamentos y en intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Voy a por la quinta de mis apreciaciones. Me interesa copiar aquí unos cuantos comentarios que se refieren a otras tantas dimensiones del escenario propio de la Iberia vaciada. ¿Cuál es el primero de esos comentarios? Yo sé que la vida en el mundo rural es a menudo muy dura, pero me parece que no está de más que llamemos la atención sobre algunas ventajas que la marcan de manera definitiva. El coste de la vida suele ser más barato, las viviendas son más económicas, el escenario ecológico comúnmente resulta ser más limpio, los espacios tranquilos y silenciosos predominan. Habría que organizar un movimiento internacional a favor del silencio. La distancia entre el lugar de residencia y el de trabajo comúnmente es muy reducida y, en fin, la presencia de enfermedades cardiovasculares y de cánceres es sensiblemente más baja que en el mundo urbano. Permitidme que subraye que he llamado la atención sobre 6 circunstancias que no son precisamente menores y que llaman la atención sobre la conveniencia de dignificar la vida en el mundo rural. Segundo debate interesante. Debo confesaros que no sé qué hacer con la discusión relativa a la población.
Por un lado, entiendo las quejas que se derivan del despoblamiento, del envejecimiento de la población, de una vida cada vez más mortecina. Pero al mismo tiempo tengo la obligación de preguntarme qué es lo que se avecina al amparo de un proceso caótico e interesado de repoblación. ¿En qué estoy pensando cuando hablo de esto? He escuchado muchas veces por esos pueblos de Dios que lo que añoran es que una gran empresa se aposente en el territorio correspondiente. Esas grandes empresas suelen anunciar la creación de numerosísimos puestos de trabajo. Cuando llegan esas empresas, el número de puestos de trabajo ofertados es mucho menor y las más de las veces recae en provecho de gente que llega de fuera, por no hablar de los problemas medioambientales que acarrean esas empresas. Recordaréis que hace 3 o 4 años, al calor de la pandemia, hubo una oleada incuantificable de habitantes de las ciudades que decidieron pasar a vivir en el campo y que al respecto recuperaron viviendas familiares, alquilaron o compraron casas al calor del teletrabajo. Mucho me temo que en la mayoría de los casos estas personas nada tenían que ver con los concejos abiertos ni con los bienes comunales. No solo eso, sospecho que ni siquiera tiraban hacia arriba el consumo local. Intuyo que las más de las veces cogían sus maravillosos automóviles los sábados por la mañana y acudían a la capital de provincia a hacer la compra. Alguien dirá que esto comparativamente es benigno si tenemos en mente que el Ministerio de Defensa español durante la pandemia sopesó arbitrar un procedimiento muy ingenioso para acabar con la despoblación, trasladar cuarteles enteros al mundo rural. Claro, si nuestros gobernantes están en este horizonte, uno no puede sentir otra cosa que dudas en lo que respecta a las bondades que deben acompañar a la repoblación. Otro debate de siempre es el de los transportes y las comunicaciones. 2 o 3 semanas después de publicar ese libro, Iberia vaciada, me invitaron a presentarlo en una localidad de Zaragoza llamada Daroca. Daroca dista un centenar de kilómetros de la capital aragonesa. Y hasta hace 10, 12, 14 años, no lo sé muy bien, la carretera era muy mala, de tal suerte que llegar a Zaragoza reclamaba poco menos que 2 horas. Cuando abrieron la llamada autovía Mudéjar, que comunica Zaragoza con Teruel y que pasa muy cerca de Daroca, el tiempo de desplazamiento hasta Zaragoza se redujo más o menos a la mitad. Alguien podría pensar que esto redundó en provecho de la vida de la comarca local. No, lo que hizo fue permitir que muchos darocenses se levantasen muy temprano cada mañana, tomasen su automóvil y pasasen a trabajar en Zaragoza. ¿Era esto lo que estábamos esperando? Muchas veces los mecanismos de transporte y comunicación lo que hacen es facilitar la huida y no revitalizar el escenario del que se parte. Varias veces he hablado de estas materias en la provincia de Zamora, que es una provincia a primera vista muy bien dotada en términos de infraestructuras de transporte. El territorio está surcado por numerosos kilómetros de autovía y desde hace unos años, bien lo sabéis, los zamoranos y zamoranas pueden beneficiarse de un maravilloso tren de alta velocidad que en 1 hora los deja en Madrid. Desde hace menos tiempo pueden hacer otro tanto con Galicia. ¿Cuál es el problema de estas infraestructuras? Que tienen una manifiesta condición de clase. Son muy interesantes si uno disfruta de un automóvil o si cuenta con dinero para pagar un billete de alta velocidad. Pero si no satisface ninguna de esas dos condiciones, el escenario es visiblemente peor que el que se registraba hace 30 años. En fin, creo que no está de más que mencione el caso, de nuevo, simbólicamente interesante de Teruel. En algún momento del siglo XIX, un planificador de honda vocación centralista decidió que en adelante de cada capital de provincia española debía partir al menos una vez al día un tren que condujese directamente sin transbordos a Madrid. Esa norma se ha mantenido en vigor hasta hoy con una única excepción, la de Teruel.
Creo que es simbólico. Probablemente recordaréis que ese movimiento, Teruel Existe, promovió hace años una activa campaña encaminada a solicitar un tren de alta velocidad para Teruel. Esto era una locura. ¿No sería mucho más interesante que los recursos correspondientes se volcasen en mejorar las comunicaciones internas en la provincia de Teruel y la comunicación de esta última con las provincias limítrofes? Otra discusión interesante de los últimos tiempos que no me resisto a recuperar es la que promueven los parques eólicos. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, conviene señalar al respecto? El primer dato es que no hay ningún motivo para concluir que esos parques van a permitir reconstruir el hábitat muy delicado de comarcas muy deprimidas. A buen seguro que muchas de las personas que estáis aquí habéis visto esa película titulada Asbestas. En un momento determinado, el campesino gallego asilvestrado que quiere vender sus tierras es interpelado por el francés protagonista, quien le pregunta: ¿y qué vas a hacer con el dinero que te van a dar por tus tierras? Y el campesino responde: me voy a comprar un taxi y me voy a marchar a vivir a la ciudad, a Ourense. Creo que es un retrato cabal de este escenario. Esos recursos no van a redundar en provecho del lugar en el que la historia se despliega. Dicho sea entre paréntesis, yo soy gallego y debo confesaros que estoy harto de películas que retratan a los campesinos gallegos como gentes egoístas y asilvestradas. Conozco muchos campesinos gallegos que no se ajustan en modo alguno a esa descripción. En general, este código descriptor se aplica a todos los campesinos en todos los lugares. En segundo lugar, creo que los parques eólicos ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural debe seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes empresas. No sé si sabéis que no hay ningún parque eólico en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un territorio relativamente amplio, en el que, sin embargo, parece que este tipo de parafernalias no tienen cabida. Un tercer dato relevante lo aporta el hecho de que el grueso del negocio eólico español está en manos de las grandes empresas. Las 2/3 partes se hallan en manos de las grandes empresas de la energía y buena parte del tercio restante está en manos de las empresas de la construcción. Conviene subrayar esto para acabar con la idea de que las energías llamadas renovables son, por definición, proyectos descentralizados, asentados en el control popular desde la base. Siendo importantes todos estos argumentos, a mi entender el más relevante es el último. Este tipo de parafernalias impide que formulemos la pregunta central. ¿Y cuál es la pregunta central? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos formular esa pregunta y responderla racionalmente, descubriríamos que necesitamos mucha menos energía de la que quieren endosarnos, con lo cual la mayoría de estas parafernalias serían francamente prescindibles. Recupero un último debate, el de las mujeres. En el libro pongo cierto acento en esta dimensión. La tesis que defiendo en esas páginas es que a los problemas generales, universales, que acosan a las mujeres, en espacios como son objeto de estudio en esa obra, se agregan otros. Estoy pensando en un débil acceso a la propiedad, en niveles de alfabetización menores, en salarios más bajos, en una manifiesta propensión a emigrar hacia las ciudades. Creo que el escenario lo retrata mucho mejor que yo María Sánchez en un libro titulado Tierra de Mujeres. Permitidme que lea un párrafo. Dice así: porque es esta la historia de nuestro país y de tantos. Mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa, que callaban y dejaban hacer, fieles, pacientes, buenas madres, limpiando tumbas, aceras y fachadas, llenándose las manos de cal y lejía cada año, sabedoras de remedios, ceremonias y nanas, brujas, maestras, hermanas, hablando bajito entre ellas, convirtiéndose en cobijo y alimento, transformándose con el paso de los años en una habitación más que no se hace notar,
en una arteria inherente a la casa. Si el mundo rural, agrego yo, se mantiene en pie, ello ha sido en buena medida gracias a sus mujeres, a su trabajo de cuidados y con él a su designio de mantener la vida. Sexta y última de las observaciones antes de abrir algunas conclusiones. No quiero dejar en el olvido un concepto que has manejado antes, el de ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables, o como poco, realidades neutras. Debo recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba muchas de las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que despliega Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de esta propuesta hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Bueno, ¿cuáles son esas conclusiones que adelanté? Primera de ellas, estoy obligado a formular una pregunta insorteable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, subrayo que se trata de una intuición porque el debate es extremadamente complejo, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más delicadas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, lo que me ronda en la cabeza es el título, moderadamente humorístico, de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer señala que si inexorablemente vamos a colapsar, parece que lo más inteligente es empezar a trabajar ya en la construcción de la sociedad postcolapsista. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos atenazan en lo que respecta a la propiedad privada,
y a la deuda. ¿Cuál es la segunda de mis conclusiones? Me gusta llamar la atención sobre una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Muchas veces he señalado que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras, y algunas de las no tan emergentes, promueven discusiones interesantes en lo que hace a la naturaleza del régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio toda esta retahíla de sustantivos, procuro rescatar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien, y como bien podéis intuir, en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a los trabajadores y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la exportación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Tercera de mis conclusiones. También me gusta señalar que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, sospecho que la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible. En tanto, la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. No preciso aclararos que yo digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto es más relevante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. De un tiempo a esta parte, procuro transmitir un mensaje que bebe de lo que voy a describir como un optimismo mesurado y que tiene su origen en dos circunstancias diferentes. La primera remite a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte, en tanto la segunda da cuenta de una realidad ya consistente en muchos recintos de los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos ¿qué ocurrirá en los países ricos del norte cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las numerosísimas que tenemos delante de los ojos? ¿Por qué habríamos de descartar el horizonte de que una parte significada de la población opte por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Y lo haga no en virtud de un razonamiento ideológico, de haber leído a Bakunin, a Kropotkin o a Marx, sino de resultas de la certificación de que esas respuestas son mucho más eficientes que las que se asientan en el sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que en este caso me ronda en la cabeza cuando enuncio esta idea?
He señalado muchas veces en los últimos tiempos que hemos prestado poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 4 años y medio. ¿Por qué me interesan? Por 3 razones. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay numerosos y consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón de atracción tiene más peso. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente de a pie, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón me obliga a identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros, creo que no está de más que lo complete con una recomendación encarecida de lectura. Me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia, en ese libro, Solnit estudia cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que en esos escenarios los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que una tarea muy honrosa en el momento presente es mantener abierta esta discusión y con ella, naturalmente, las prácticas en las cuales debe concretarse. ¿Cuál es el otro factor que anuncié movía el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos, en los países del sur, perviven culturas precapitalistas, que resisten como gato panza arriba frente a las intrusiones, frente a las imposiciones del capital, frente a la explotación, la usura, los ritmos, las presiones. En algunos lugares, esas culturas precapitalistas se han fundido con proyectos orgullosamente anticapitalistas. Entiendo que esto ha sucedido por rescatar los 2 ejemplos más notables, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo de lo que han decidido llamar confederalismo democrático. En estos 2 escenarios y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última de mis conclusiones, que asume la forma de 3 consejos que últimamente voy enunciando por ahí. ¿Cuál es el primero? Creo que estaría bien que de vez en cuando hicieseis el esfuerzo de poneros las gafas del colapso y pensaseis qué consecuencias puede tener ese fenómeno, el colapso, en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Ya confesé antes que soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad privada, bien lo conocéis también en Asturias, esté tan compartimentada que las explotaciones
no son rentables. Vaya por donde, en el horizonte del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, coloca allí patatas, remolacha, grelos, navizas, repollos. Hace un par de años tuve la oportunidad de presentar ese libro, Iberia vaciada, en Jaén. Y me permití preguntar a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que tiene que estar ya sobre la mesa. Y ojo, que nadie me malinterprete, no estoy defendiendo el minifundio. Me estoy limitando a señalar que muchas visiones que hemos heredado del pasado probablemente merecen ser revisadas porque remiten a conceptos anquilosados que han dejado de operar sobre el terreno. Segunda recomendación. Estaría bien que en el lugar en el que vivís, no sé si es la ciudad de Gijón, la comarca colindante, la Asturias Central, Asturias, lo que fuere, intentaseis desarrollar un estudio serio de cuáles son las consecuencias previsibles del colapso. Un estudio multidisciplinar en el que trabajasen expertos en las áreas más dispares. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace un par de años presenté ese mismo libro en Palencia, Palencia con P de Pamplona. Y con ocasión del debate, muy atrevido yo, sugerí que Palencia era una ciudad que satisfacía razonablemente los requisitos para un colapso mal que bien llevadero que recordaréis que enuncié antes. Encrucijada de caminos, superficies agrícolas importantes en los alrededores, agua en abundancia y carácter más bien vetusto y tradicional. Inmediatamente tomó la palabra un joven que dio cuenta de algo que yo ignoraba por completo. Palencia es, al parecer, la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Y esto, como bien podéis intuir, modificaba abruptamente el escenario. Esos 4 elementos, fuente de salubridad que yo había invocado, pasaban a un discreto segundo plano en la medida en que en el escenario del colapso la industria del automóvil será de las primeras que se venga abajo. ¿Cuál es el tercer consejo? Tengo la impresión, por no decir que la certeza, de que muchos conceptos que hemos manejado desde tiempo atrás y que mal que bien nos han servido para ordenar nuestros conocimientos, nos han otorgado capacidades de aparente comprensión del mundo en el que estamos, van a dejar de servirnos. Con lo cual, de manera rápida y perentoria, vamos a tener que buscar otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, me da por recordar que hace un cuarto de siglo, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, otros defendían lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía callado. Hasta que en un momento determinado la conversación bajó de tono y se escuchó su vocecita. Se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la existencia de cines que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que aparecerán inexorablemente tecnologías que nos permitirán lidiar con problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en funcionamiento esas tecnologías. Acabo. Llevo años inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas.
Cuando alguien me dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ninguna mejor ilustración entre las próximas de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Muchas veces he tenido a bien recordar una frase, de nuevo redonda, de Bernanos, el novelista católico francés. Una frase ciertamente un poco descortés. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y más mezquinos. En esas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos, por tus esclarecedoras y también preocupantes palabras, ¿no? Y pensamientos. Bueno, por lo menos para hacernos reflexionar. Tenemos un tiempo para que vosotros y vosotras pues podáis intervenir, preguntar, opinar. Sí, aquí hay una primera palabra y bueno, el tiempo es limitado, así que intentad ser lo más concisos posibles. Vamos a ir preguntando y respondiendo. Aquí tenías Lola. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por esta exposición tan fenomenal. Me pusiste la conciencia crítica a 10 para luchar por la posibilidad de remitir el colapso lo más lejos posible, por lo menos. Recuerdo hace muchos años que nos diste una charla en una facultad universitaria aquí en Gijón, titulada precisamente El decrecimiento. Yo recuerdo desde entonces que quedé sensibilizado con este problema y sigo quizá cada vez más todavía porque es más urgente y apremiante que era entonces, porque habrá desde entonces 30 años. Esta intervención tuya nos pone en disparadero realmente de asumir compromisos concretos, de luchar por cambiar las cosas lo más posible, en el sentido de hacer algo por esta humanidad y por esta naturaleza, porque son inseparables una de la otra. Y a propósito de esto, quiero recordar la charla de ayer de Antonio, porque nos dio una lección magnífica, al final muy sencilla, de compromiso personal con el mundo de la ecología, diciendo cómo él intentaba vivir austeramente, tener lo necesario, pero huir de lo nada necesario, para así, de esa manera, contribuir realmente a sostener el medio ambiente todo lo más posible. Ponía varios ejemplos que los que están aquí, si estuvieron ayer, los recordarán. Entonces quiero dar ese testimonio de él y que nos sirva a todos nosotros también para comprometernos de una manera personal, porque es un problema que eso no van a resolver ni los grandes, ni los de arriba, ni los gobiernos. Va a ser una solución que o la aporta la sociedad con conciencia crítica y compromiso, o si no, no va a tener solución. Entonces, que ese testimonio de ayer de Antonio que nos sirva a todos para en cada momento intentar ser coherentes con lo que debe ser nuestra misión en este mundo de lucha por la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, el compromiso con todos los seres humanos y con toda la creación. Así que de verdad, muchas gracias por hoy ponernos en plena forma en esta dirección y luchar por algo mejor para este mundo. Gracias a ti por tus palabras. El compromiso tiene que ser individual y colectivo. No bastaría con que modificásemos los términos de nuestra vida cotidiana si no pusiésemos manos a la tarea de transformar las reglas del juego generales.
Se ha cruzado de por medio de tus palabras una que a mí me parece que precisa una reflexión: austeridad. Nos han robado esa palabra. Supongo que cuando escuché por primera vez el sustantivo austeridad o el adjetivo austero, yo llegué a la conclusión de que remitían a valores. Si decíamos de alguien que era austero, estábamos enunciando una virtud. ¿Por qué digo que nos han robado la palabra? Porque nuestros gobernantes, que no siempre son tontos, decidieron recuperarla para ocultar lo que en los hechos eran políticas de recorte del gasto social. Descubrí esto cuando en 2008-2009 la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos oficiales, convocó movilizaciones contra la austeridad. Yo no daba crédito, yo no estoy contra la austeridad, estoy contra los recortes en los derechos sociales, que es bastante distinto. Muchas veces pienso que tendríamos que hacer un esfuerzo para reflexionar sobre muchas de las palabras que nos imponen sin que seamos plenamente conscientes de las cargas que llevan por detrás. Pero estoy por completo de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, antes de nada, agradecerte esta impresionante charla. Vamos, como activista de Ecologistas en Acción, muchas de las cuestiones del decrecimiento, del colapso, que evidentemente, pues, bueno, las conozco, pero desde luego siempre es motivo de alegría el escucharlo de una manera tan brillante. Muy rápidamente, algunos nos acordamos de ti, bueno, que eres uno de los que más ha contribuido a propagar, a construir la reflexión necesaria respecto al decrecimiento, cuando la publicación del último informe del IPCC, hace 2 años, el 6 de abril, uno de los elementos que empieza ya a estar presente en las reflexiones obligadas en las Naciones Unidas respecto a la emergencia climática, empiezan a apuntar de que hay que decrecer, que hay que controlar, y empiezan a cuestionar en alguna medida la propia lógica de este sistema absolutamente depredador que nos conduce al colapso social y ambiental. Vamos, me gustaría, bueno, ¿cómo ves tú, me imagino que cómo interpretas esas señales, esas primeras reflexiones, esas primeras apuestas fundamentadas de que es necesario empezar a cambiar la lógica del sistema y que una de las claves necesarias es la apuesta por el decrecimiento? Todos han apuntado unas cuantas que desde luego compartimos. En el ámbito militar el decrecimiento debería ser absoluto. Bueno, pues un poco cómo ves tú, cómo percibes si esa idea, no solamente en el último informe del IPCC, esto evidentemente es de lo que quedaba menos público y más se tapaba, y en algunos planteamientos que, bueno, empiezan a aparecer en algunos discursos políticos. La primera reflexión tiene que serlo sobre la condición de las personas que toman asiento en el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que son científicos que en muchos casos, por fortuna, no están agarrados a los sistemas de poder hoy estatuidos, con lo cual conservan cierto grado de independencia. Pero esto invita en un segundo escalón a concluir que las instancias de poder a duras penas están asumiendo esto, o en el mejor de los casos lo están haciendo desde una perspectiva muy retórica. No tengo que ir muy lejos. El gobierno español, el más progresista de la historia, ¿qué tipo de programa de decrecimiento ha asumido? Sigue utilizando el Producto Interior Bruto como baremo fundamental del funcionamiento de la economía. Está empeñado en ampliar enloquecidamente los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. Quiero recordaros cuál fue la evaluación que la ministra de Transición Energética realizó de la última cumbre sobre el clima celebrada, si no mal recuerdo, en febrero en Dubái. Dijo escuetamente, no sé si con un punto de ironía, que eran buenas noticias para los inversores. Ojo al dato del comentario, porque me parece que nos sitúa realistamente en el escenario en el que estamos. Es verdad, para decirlo todo, y retomo el pañuelo que me lanzas, que la propia ministra Teresa Rivera, ya no lo es, hace algo así como 1 año, intentó colocar lo del decrecimiento en una respuesta a un periodista, pero se vio cómo naufragaba verbalmente, y eso que es una persona, bien lo sabéis, que se expresa con mucha soltura, es inteligente,
pero se debió percatar de que estaba pecando. Y entonces dijo, bueno, y tenemos que empezar a sopesar horizontes de crecimiento de la economía, esperando, sospecho yo, que no la escuchasen. Bueno, la gran pregunta de fondo es la de siempre. ¿En qué medida cabe esperar que nuestros gobernantes, aquí o en cualquier caso, que infelizmente mueven la rueda del sistema dominante, sean capaces de romper con un elemento central de la lógica de ese sistema, que es abrazar descaradamente el crecimiento económico? Hoy por hoy, infelizmente, no lo veo, aunque celebro que una parte significada de la comunidad científica empiece a abrirnos los ojos. Buenas tardes, saludarle primero que todo. Me parece sumamente interesante todo lo que esta tarde hemos escuchado, pero como mujer campesina quiero agradecerle también y al mismo tiempo es un llamado en reflexión a que nosotras las dadoras de vida como mujeres comencemos por la educación de nosotras mismas en el entorno familiar y al mismo tiempo individual, como dice usted, pero al mismo tiempo colectivo, de hacer un llamado y seguir mostrándonos y siendo visible de que si no nos ponemos en la primera línea, es hora de tomar la primera línea para defender nuestra propia vida, porque nuestra Madre Tierra es la que nos da vida, pero nosotras como mujeres somos las dadoras de vida y somos nosotras las mujeres las que hemos mostrado cómo cuidar y preservar la vida. Y un ejemplo es, como lo decía usted, cuando el COVID fue en la zona rural. Soy una mujer colombiana y fue en la zona rural en donde nosotras, nuestras matronas, como decimos nosotras, dimos ejemplo cómo salir de esa situación compleja con ese virus por medio de nuestras medicinas ancestrales, en medio de nuestros usos y costumbres. También para mí, quiero darles que estoy aquí en Gijón y para lo que aquí es luz, para nosotros es muerte, masacre, destrucción. Con la mina de Cerrejón, la mina a cielo abierto, creo que la más grande que existe en el mundo. Y de verdad que es bastante preocupante, porque si las personas acá supieran lo que es el desplazamiento, el confinamiento por medio de los grupos, que son muchos, la verdad es que creo que no se consumiría nada de lo que venga de ese carbón que nos cuesta tanto a nosotros como colombianos. Y Petro dice como presidente, dice y pone en alerta al mundo de que Colombia, potencia mundial de la vida, es que nos pongamos en alerta porque tenemos un pulpo que es Estados Unidos, que es el financiador de todas las atrocidades que vivimos como mundo y como pueblo. Muchas gracias. Solo quiero hacer un comentario. De vez en cuando me preguntan en los actos públicos sobre la célebre Agenda 2030. Sabéis que ha sido objeto de críticas feroces por parte de nuestra derechona, y esto en una primera lectura invitaría a moderar nuestras críticas. Yo debo confesaros que no lo consigo. La Agenda 2030 refleja la realidad del sistema de Naciones Unidas. Revela el discurso dominante entre la abrumadora mayoría de los gobiernos de los 200 estados presentes en el planeta. Quiero recordaros que hace 25 años Naciones Unidas anunció su propósito de acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esto era rizar el rizo. Permite uno que se mantenga sobre el terreno una de las causas perentorias del hambre y afirma que quiere acabar con esta última. A esto voy. A menudo me dicen, Carlos, ¿no piensas que lo de la Agenda 2030 es la ilustración mayor del capitalismo verde? Y yo respondo,
A buen seguro que lo es, en el buen entendido de que lo que aquí llamamos capitalismo verde en muchos países del sur es literalmente ecofascismo. Es un proyecto descaradamente encaminado a través de las áreas de sacrificio a ratificar la condición de privilegio de las poblaciones ricas de siempre del planeta. Y si no tomamos esto en consideración, nos estaremos equivocando. Lo he dicho muchas veces, las luchas ecológicas tienen que desplegarse al mismo tiempo que las luchas sociales de siempre y que las luchas anticoloniales de siempre, porque de lo contrario estaremos reproduciendo muchos de los códigos etnocéntricos que lastran poderosamente nuestras cabezas. El propio concepto de colapso presenta algunas aristas delicadas. Cuando escribí ese libro en 2016, rápidamente me percaté de que tenía cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el escenario que tenemos delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un genuino y prolongadísimo colapso. Conviene que tomemos en consideración este tipo de pautas mentales que a menudo se nos escapan. Bueno, saludando también a todo el mundo y agradeciendo estar aquí. Lo primero decir que estoy súper atómica, porque todo esto que estamos escuchando tan potente, aquí hemos aprendido tanta intelectualidad como para estar impertérritos, ¿no? Y esto, ¡hostia! ¡Qué fuerte! Yo siento con todo esto que se me ha movido al escuchar lo que escucho y acabo de hacer un poco de Camino de Santiago por aquí por Asturias y vi cosas como que las autovías meten un ruido que ya toca casi todas las poblaciones tranquilas y súper amables que hay, que la gente va con el móvil y por tanto la aplicación de cómo es por dónde tengo que ir la etapa, toda la representación de lo que se nos está dando en este mundo global ahora mismo. El contraste, ¿no?, de que casi no hay relación con los paisanos, que la mayoría que hace el camino ni siquiera son de aquí, que son sobre todo alemanes e ingleses. Es tal el contraste de mundos, a mí me parece la desintegración. Yo soy médico y creo que estamos tan desintegrados, pero tan desintegrados en la salud, por ejemplo, ¿no?, como que las especialidades que vemos todos, ¿no?, una por aquí, otra por allá, no se reconocen unas a otras, cada uno sabe de este cachito pequeñito. Entonces ahora mismo tengo una mezcla de desesperación y de potencialidad, ¿no?, que creo que es como está el mundo en realidad, que estamos con posibilidades de todo lo bueno y de todo lo malo a la vez. Todas las ideas que se me ocurren de qué se puede hacer, porque lo colectivo, creo que estamos tan desestructurados, tan rotos por dentro que no sabemos juntarnos, porque rápido las diferencias que tenemos nos separan, ¿no? Es que tu ideología, es que yo qué sé, tu visión del mundo ya me siente. Yo por lo menos, claro, en la consulta puedo ver que como es una cosa tú a tú, las personas pueden mostrar su parte vulnerable y entonces inmediatamente viene la unión. Pero si no, es como que estamos tan desintegrados que no sé cómo se puede unir todo eso. Es lo que quería decir básicamente, que es como esperanza y desesperanza junta, ¿no? A mí se me ocurren muchas cosas que voy a hacer, pero que es, en fin, que se deja un mundo abierto ahí, de verdad, de posibilidades. Muchas gracias. Déjame que empiece con una broma, porque el relato que acabas de asumir de tu experiencia en el Camino de Santiago puede ser moderadamente benigno en comparación con otras experiencias. Los más veteranos y veteranas probablemente recordaréis quién era Luis Carandell, aquel presentador de televisión que promovió aquello que se llamaba Celtiberia Show, que recogía historias divertidas de los pueblos.
Una vez, en un documental de televisión, entrevistaban a Carandell sobre el Camino de Santiago. Y él contó que había hecho varias veces el camino y que le gustaba acercarse a los peregrinos y preguntarles por qué lo hacían. Y un buen día se dirigió a un paisano, se lo preguntó y el paisano le dijo: bueno, yo hago el camino porque estoy trabajando. Sí, pero ¿cómo trabajando? Soy probador de botas de una casa suiza. Así que date por contenta que hay visiones aún más materialistas del Camino de Santiago. A ver, se me ocurre formular 3 comentarios. Hay una cosa que has dicho que me ha recordado a una excelsa paradoja de mi vida profesional en la universidad. El único momento del año en el que yo tenía la oportunidad de hablar largo y tendido con alumnos y alumnas era en la revisión de los exámenes. Esto no deja de ser una excelsa paradoja. Un momento que se supone que era tenso, lo era en cualquier caso para los alumnos, era un momento de distensión donde uno escuchaba y podía intercambiar opiniones, porque en la vida cotidiana de las clases, con el ritmo, la posibilidad de intercambio no está. Segunda observación. Permitidme que vuelva de nuevo a lo de las culturas precapitalistas. Y que lo haga en parte para subrayar que perviven afortunadamente en los países del sur, pero para llamar la atención en paralelo sobre el hecho de que aquí han desaparecido. Cuando presenté Iberia vaciada en Madrid, tomó la palabra una mujer muy mayor. Yo le echaba 95 años y pensé, ¿va a montar aquí un pollo? Hablaba un castellano delicioso y explicó que vivía en una aldea de la Sierra de Gredos, no sé si en la provincia de Ávila o en la de Toledo. Contó que la economía de ese pueblo dependía de la producción de leche de oveja. Todas las mañanas una macroempresa acudía a recoger la leche, pero cuando llegó la pandemia la macroempresa anunció que iba a dejar de hacerlo. Y el pueblo, mancomunada y autogestionariamente, decidió hacerse con el procedimiento correspondiente y salió adelante. Pero esta mujer agregó que en el pueblo residía una docena de mujeres latinoamericanas, que, como bien podéis suponer, se dedicaban a cuidar ancianos o personas impedidas. Y ella declaró su fascinación al comprobar cómo esas mujeres, cuando acababan sus extenuantes jornadas de trabajo, acudían a roturar la tierra. ¿Lo hacían porque necesitaban las patatas y los tomates? No, a buen seguro que tenían sustento alimentario en las casas en las que residían. Lo hacían por mantener el nexo antropológico con la tierra de la que procedían. Y esto me temo que infelizmente aquí se ha perdido. Cuando me preguntan, Carlos, en el escenario español de hoy, ¿dónde percibes huellas de culturas precapitalistas? En los inmigrantes, o en algunos inmigrantes. El otro ejemplo lo aporta una anécdota que he contado muchas veces. La relataba Rafael Azcona. De nuevo, los más veteranos y veteranas recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Contaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Se percató de que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que nos han metido dentro de la cabeza. Nosotras interpretamos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero aragonés. ¿Por qué? Bueno, creo que la explicación es sencilla. Probablemente trabajaba 14 horas al día de pie.
Hablando en propiedad, no conversaba con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo económicos. Esto es cultura precapitalista en estado puro, aunque el ejemplo exhiba una carencia en la medida en que por detrás no está la lógica del apoyo mutuo, pero sí está la lógica del rechazo, de las imposiciones, del ritmo, del beneficio. Este buen señor debió pensar: los beneficios que se derivan de la venta de estas magdalenas, ¿qué efecto saludable tienen en mi vida cotidiana? Yo prefiero hablar con los paisanos de fútbol y trabajar 6 horas. Formulo una última observación, en virtud de algo que has dicho. Hace 3 años me invitaron un domingo por la mañana a una jornada que se desarrollaba en Ourense, en la ciudad. La concepción de la jornada era interesante. Igual estaría bien que aquí en Gijón hicieseis algo parecido. Se trataba de que gentes originarias de la ciudad de Ourense, que habían pasado a vivir en el medio rural en la provincia, contasen sus experiencias. Yo escuché con mucho interés esas experiencias, pero al cabo de un rato me percaté de que todas ellas eran individuales. Bueno, individuales, podían ser 2, 3 o 4 personas, pero eran experiencias compartimentadas. No podemos permitirnos esto. Si el escenario de quienes marchan al mundo rural es duro por sí solo y encima no están coordinadas con otras personas que hacen sustancialmente lo mismo, el escenario será aún peor. Tenemos que trabajar en la construcción de movimientos colectivos que acrecienten nuestras posibilidades de comunicación, que nos sitúen de lleno en la perspectiva del apoyo mutuo. El otro día me llamaron de un pueblo de La Rioja para pedirme una charla sobre el apoyo mutuo, y yo respondí que nunca había dado una charla monográfica sobre eso, de tal manera que me costaría articularla. Pero creo que tenemos que empezar a hablar más consistentemente de esto, porque es la única respuesta solvente para hacer frente a la lógica del capital de la mano de la confrontación, ojo, no de la mano de la huida, del escapismo. Probador de botas de una casa suiza. Hola, bueno, muchas gracias en primer lugar por la brillante exposición. Aquí. Yo soy Gabriel y, bueno, soy por un lado activista en Extinction Rebellion y por otro lado soy también concejal de Izquierda Unida en Candamo, que es un pequeño municipio de... Absolvote in nomine Patri et Filii. Y te quería preguntar, ¿por qué perspectiva tienes tú sobre, bueno, con el objetivo, ¿no?, de resistir al colapso y realizar una transición decrecentista, qué papel le das un poco a la política institucional versus el activismo, la autogestión desde fuera? Y te pongo un ejemplo concreto. Se anunció hace un mes o 2, creo que fue el Ayuntamiento de Girona, que firmaron un convenio con la UAB, con Giorgio Scalise y Hickel y demás. Y bueno, ¿qué opinas un poco de ese tipo de, bueno, pues de voluntades políticas, ¿no?, desde las instituciones, y qué papel tiene eso versus un poco el activismo más desde fuera del sistema? Y otro matiz sobre esto también, que en Candamo, por ejemplo, ahora estamos resistiendo un proyecto de un polígono de Repsol. Se oye, ¿eh? Bueno, como hablaste mucho, bueno, sobre medio rural y los eólicos en concreto, ¿no? Y, o sea, al estar dentro de las instituciones, ¿no?, de la política institucional, hay mucho que puedes hacer para frenar, por ejemplo, ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco por este balance de fuerzas entre ambas formas de cambiar el sistema. Bueno, como puedes intuir, soy bastante escéptico. En este caso soy víctima de mis prejuicios libertarios. Yo entiendo que el Estado, en este caso soy estrictamente marxiano, es un aparato al servicio de la clase dominante, de tal manera que sus intereses encuentran reflejo consistente en las instituciones. Y aunque aprecio la buena intención de muchas personas, creo que mi experiencia de muchos años me invita a concluir que la mayoría de esas personas han acabado o bien muy quemadas o bien integradas en el sistema.
Con lo cual sigo siendo firme partidario de la autogestión desde la base, de la construcción de una sociedad paralela que permita alimentar códigos y valores completamente distintos. Aún así, admito que hay un debate interesante que es aquel que entiendo que en el fondo estás planteando. ¿Qué ocurre con las pequeñas comunidades humanas? No es posible utilizar las elecciones municipales en pequeños lugares en los cuales es imaginable perfectamente el despliegue de fórmulas de democracia directa. Bueno, pues me parece que es una pregunta sensata y que merece una respuesta compleja, pero en cualquier caso respetuosa, ¿no? Has mencionado, y me ha venido esto a la cabeza porque lo has hecho, Extinction Rebellion y Girona. Y aunque no tiene nada que ver con tu pregunta, dejadme que os cuente que hace casi 2 años me invitaron de Extinction Rebellion en Girona a acudir a una jornada sobre decrecimiento y colapso. Quienes me fueron a buscar a la estación tenían 29 y 30 años, y como quiera que en un par de ocasiones yo me refiriese a Extinction Rebellion como un movimiento juvenil, se sintieron en la obligación de corregirme. Me dijeron: no te engañes, Carlos, en Extinction Rebellion, o al menos en Extinction Rebellion Girona, no hay estudiantes universitarios. La horquilla de edad es la que separa a los 18 de los 25 años, y a los adolescentes ni se les espera. Y yo pregunté: ¿y esto cómo lo explicáis? Y su respuesta, que fue muy cautelosa, invocó el efecto negativo, no hemos hablado hoy de esto, de las redes sociales, sobre muchos adolescentes que pasan muchas horas al día delante de la pantalla de un ordenador o de un móvil, en virtud de un proyecto premeditadamente individualizado. Lo que puedo reflejar es mi perplejidad ante lo que ocurre con los jóvenes. Una perplejidad que, eso sí, se aleja del discurso dominante. Por ejemplo, en la universidad yo he escuchado muchas veces a colegas que se quejaban de sus alumnos y decían: es que no tienen espíritu crítico, no participan en los debates, no leen. Y yo siempre decía: bueno, si esto es así, y probablemente en un grado u otro lo es, la culpa es nuestra, es la sociedad que les hemos entregado. No vamos a convertir a nuestras víctimas en los culpables, ¿no? Y estoy hablando además, bien lo sabéis, de una generación que tiene una prolija información sobre los problemas medioambientales, aunque sea una información trufada por las manipulaciones de la Agenda 2030. Espero, sin embargo, que nos den algunas sorpresas. En fin, me preguntas por lo de los eólicos. A mí me gustaría creer que realmente los poderes municipales están en condiciones de frenar esto. Pero la experiencia que yo tengo en Galicia no parte de los poderes municipales. Ya sé que el escenario gallego en relación con esto es singularísimo. En Galicia el movimiento ecologista radical que planta cara a los eólicos existe, pero es débil. ¿Y de dónde ha venido la oposición? Una oposición muy eficiente. De los jueces. Sí, lo habéis oído bien. Hay algunos jueces que no son como los demás. Hay un par de jueces que han decidido aplicar a rajatabla en Galicia las normativas comunitarias, que son mucho más exigentes que las españolas, y están frenando la mayoría de los parques eólicos con el escándalo de la Xunta de Galicia, de la patronal y de Comisiones Obreras y UGT. La actitud de Comisiones a favor de los parques es beligerante en grado extremo. Esto, como poco, dibuja un planeta complicado, donde uno tiene que analizar sutilmente relaciones que son complejas. En cualquier caso, a mí me gustaría que empezasen a llegar noticias de municipios en los cuales, bueno, no tanto el municipio como la gente organizada en el municipio pone freno a este tipo de procesos. Pero claro, si por detrás hay fuerzas políticas que están vinculadas con las estructuras de poder, y esto sucede en Asturias, y que al final tragan con muchos de los proyectos que imponen los intereses de las grandes empresas, pues me temo que de nuevo el procedimiento de razonamiento conduce a valorar más el trabajo de personas como tú en la construcción de una sociedad paralela desde abajo que desde las instituciones. Pero esta es la opinión de un loco que no tienes por qué seguir en modo alguno.
Al principio, usted hablaba de... ¿Dónde? Más cerca. Bueno, es igual. Más cerca del Ah, micrófono. Que al principio usted hablaba del decrecimiento en base... No me miréis, por favor, que me pongo nerviosa. El decrecimiento en base al alejamiento de la zona rural. En Asturias no hace mucho que se dio ese éxodo y se han dejado fincas inmensas sin cultivar y prados inmensos. La vuelta a la zona rural, en este caso quizás de los que estamos aquí, algunos somos ya de otras generaciones, podríamos hacerlo sin ser urbanitas, que volvamos a la zona rural. El gran problema es que la segunda y tercera generación que ha hecho el éxodo de la zona rural, al volver a la zona rural ahora serían urbanitas que les molestan hasta los gallos cantando. Y eso es una realidad muy doliente, porque hoy mucha gente se hace... voy a decirlo, el culo gaseosa cuando se montan empresas como las de las baterías y que quieren hacerlas en zonas rurales. Y todo el mundo está de acuerdo porque creen que se van a generar un montón de puestos de trabajo. Y mientras la sociedad piensa así, y hay una sociedad joven que piensa así, y otros que han luchado mucho, que también siguen pensando así, mal vamos, porque ahí no hay decrecimiento. Vamos cada vez más a la basura. Entonces, tal vez el decrecimiento empieza por concienciarnos de usar menos, de necesitar menos. Como dicen, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso sería fundamental. Creo que Asturias, igual que Galicia, tiene una idiosincrasia que podría ser autoabastecerse, y sin embargo seguimos yendo a las grandes superficies a comprar en vez de ir a los pequeños mercados y mantener a la gente autónoma que genera productos de primera calidad. Y eso no lo hace casi nadie. Somos 4 los que estamos mentalizados para mantener un mercado. Y quiero recalcar que hay un consejo, o un consello, como decimos aquí, que es Cabranes, que ha optado y ha luchado por tener una visión futurista de un consello. Y dio puerta abierta y carta blanca a través de su alcalde para generar un tejido social de nueva idea. Es decir, son gente que son comunidad y que trabajan en conjunto para crear campo, para crear elaboraciones de quesos, elaboraciones artesanales, que han hecho un tejido y tienen una vida de pueblo muy, muy rica. Tal vez si copiásemos o si copiasen de ello, en vez de fomentar tanto la industria, las cosas que se supone generan mucho empleo, como todos conocemos el problema de Amazon, que nos prometía tanto y al final son 100 puestos de trabajo, pero eso sí, se nos da de bien ayudar y mantener esas tesis, nada más. Pues no sé por qué no quieres que te vean, porque dices cosas muy sugerentes. A ver, hago 3 observaciones. Una, el fenómeno de los neorurales merece una reflexión. Hay que darle muchas vueltas. Cuando yo voy por ahí adelante, no me engaño, buena parte del público que asiste es un público neorrural. No son los habitantes autóctonos de los pueblos a los que voy. Y los neorrurales suelen quejarse de que la acogida no es particularmente cariñosa, de que los perciben como personas ajenas, que vienen a competir. El otro día uno de ellos, no sé dónde era, me dijo que sin embargo se llevaban bien con los viejos. Y esto me pareció que era una materia rica. No sé si es que los viejos ya no compiten económicamente, con lo cual se encuentran en un estado más o menos asentado, o es que conservan retazos de esa cultura precapitalista y entienden que muchas de las fórmulas que quieren poner en marcha los neorrurales son sensatas y remiten a valores saludables.
Segundo elemento de valoración. Yo os sugería antes que os pusieseis de vez en cuando las gafas del colapso. Y en relación con lo que has contado, me parece que es una tarea perentoria. El año pasado estuve en Zumaya, en el País Vasco, y recuerdo que en el debate intervino una mujer de cierta edad que explicó que tenía un caserío a 3 o 4 kilómetros del pueblo y que sus hijos, dijo, nunca iban a volver a ese caserío. Y yo le dije, quieto, parada, porque no sabemos lo que nos viene encima. E igual a tus hijos no les queda más remedio que volver al caserío. Ojo, hoy se supone que tenemos la posibilidad de elegir entre vivir en las ciudades o hacerlo en el campo. En el escenario del colapso, el escenario se va a hacer más angosto. Y muchas cosas, muchos horizontes vitales que hoy nos parecen inimaginables, igual vamos a tener que aceptarlos. E igual debemos hacer un esfuerzo para llegar a la conclusión de que no son tan negativos como pudiera parecer. Tercero, lo de Galicia y Asturias. Ayer en Mieres me dio por recordar, lo hago de vez en cuando, que he defendido la tesis de que Galicia y el norte de Portugal, que configuran una bioregión, se encuentran en el marco general de la península ibérica en una posición relativamente saludable en comparación con el resto de los territorios. ¿Por qué? Bueno, el primer elemento de valoración es muy discutible. Sobre el papel, en Galicia no iba a subir la temperatura, en virtud del agotamiento de la corriente del Golfo, pero bien sabéis, si estuvo ya aquí Turiel, no me voy a extender sobre esto, que las polémicas al respecto son muchas. Galicia y el norte de Portugal, hechas transformaciones radicales, podrían autoabastecerse energéticamente. Las ciudades presentan espontáneamente, también sucede en Asturias, un rasgo que reivindican los movimientos por la transición, que el límite entre el medio urbano y el rural sea difuso. En este caso, el mejor ejemplo son las dos grandes ciudades portuguesas. Uno abandona Lisboa y entra en el desierto. Uno no sabe nunca cuándo deja Oporto. Las leiras, las plantaciones llegan al mismo centro, a la zona comercial peatonal de la ciudad. En fin, aquello que durante mucho tiempo yo he escuchado que era una lacra de la vida gallega, el peso ingente del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, vaya por donde, de nuevo las gafas del colapso, se convierten en el escenario del colapso en una bendición de Dios. Bueno, siempre que enuncio estos argumentos, tengo que acabar con una conclusión. No podemos llenarnos de contento los gallegos con la certificación de que el colapso en Galicia va a ser menos castigador que en otros territorios. Tendremos que empezar a pensar en qué podemos hacer por los demás para que sus escenarios, que van a ser más tétricos que el nuestro, encuentren algún tipo de remedio o solución. Y en este caso, si me remito a algunas de las tesis más draconianas que invoca la consideración sobre la AMOC, sobre esta corriente, pues vamos a recibir inmigrantes procedentes del sur, ya lo recibimos, pero vamos a empezar a recibir inmigrantes procedentes del norte que huyen de una glaciación que afecta a Escandinavia, a las Islas Británicas o al norte de Alemania. Con lo cual, construir la sociedad colapsista, que es lo que he reivindicado antes, implica también, y en lugar central, asumir este reto de qué hacemos con quienes huyen de escenarios absolutamente inhabitables. Queda poco tiempo, entonces, como quedan 3 palabras pedidas, lo que vamos a hacer es las preguntas consecutivas de esas 3 personas y la respuesta, Carlos, si te parece, conjunta, sí. Y bueno, intentando ajustar el tiempo porque tenemos hora de cierre. Bueno, pues quizá no proceda lo que yo iba a plantearle a Carlos, pero la primera parte sí. Yo quisiera expresar públicamente el agradecimiento a todas las organizaciones y colectivos que prepararon estas sesiones, porque en todas las que estuve presente fue un placer y un disfrute de los trabajos realizados por cada uno de los ponentes. Y el otro aspecto que quería comentar era que hiciste referencia a varios autores y autoras, pero especialmente nombraste a uno con el que tenías una relación de amistad
y que hoy ya no nos acompaña y que sería un placer poder haberlo tenido en estas jornadas, Ramón Fernández Durán. Un cerebro envidiable, una capacidad de trabajo envidiable y que tú podrías echarle 2 o 3 minutos en matizar algunos aspectos. Yo quiero recordar un texto en el que él se refería a la desaparición de las materias primas, de las minas tradicionales de materias primas, pero que en el poscolapso las ciudades se iban a convertir en nuestras próximas minas, porque iban a ser la fuente de obtención de materiales desaparecidos. Entonces me gustaría, un poco como reconocimiento a su trabajo durante tanto tiempo, que comentaras algo al respecto de él, no extendiéndote mucho porque el tiempo apremia, pero creo que se merece un reconocimiento. La siguiente. Arturo, y después el compañero que está... Bueno, tenemos poco tiempo y por lo tanto no me gustaría hacer una pregunta a Carlos, y es ¿qué hacer? Nosotros humildemente hemos pensado una forma de hacer, pero quisiera escuchar tu opinión. Somos una plataforma que se ha levantado en Asturias contra la invasión de los polígonos de baterías y los polígonos eólicos invasivos de todo el medio rural asturiano. Humildemente tenemos una estrategia que es la rebelión de los concejos, es decir, la lucha ciudadana obligando a que los ayuntamientos presenten batalla, en acuerdo de pleno o moción institucional, presenten batalla a los gobiernos que quieren permitir invadirnos Asturias con estos proyectos, y poco a poco vamos avanzando, creciendo la plataforma asturiana, Stop Baterías, Stop Eólicos, pero creemos que a lo mejor no es en ese momento tan cerca del colapso la única salida para hacer algo y parar este tipo de invasiones, agresiones. Por último, quiero decir que lo que estamos intentando en esta plataforma es cambiar el discurso oficial. Hay una cosa que nos estamos centrando para desmontar los argumentos a favor de las energías renovables cínicamente llamadas, la transición ecológica cínicamente llamada, y empezamos, por ejemplo, hoy por la mañana ante los medios de comunicación dijimos, vamos a ver, vienen a por nuestro territorio, por nuestras propiedades también las empresas de negocio energético. Por lo tanto, esto no es transición ecológica, es transacción económica. Vamos a llamar las cosas por su nombre. No es ni una transición justa, ni ecológica, ni verde. Por lo tanto, esto que nos han proyectado es absolutamente el puntillazo final de lo poco que nos queda de supervivencia ante el sistema que nos han creado, el sistema productivista, capitalista. Lo poco que queda, ahora vienen a por ello con este nombre de las energías alternativas y renovables, que no son ni energías alternativas ni renovables, porque esos eólicos hay que renovarlos dentro de 15 años porque rompen todos, contaminándolo todo. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué podemos hacer si hay que hacer una rebelión o una concienciación general para poder parar este último momento de invasión del sistema capitalista que ya en su declive nos acabará matando a todos si no nos levantamos todos para parar este momento histórico? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Sí. Sí. Hola, Carlos, buenas. Yo vengo desde Madrid, con perdón. Ego absolvote. Bueno, muy bien. Muy breve. Solamente voy a citar una palabra que no la hemos dicho aquí en la reunión, que quizás está pasada de moda, que es la palabra revolución social. Antes has dicho que eres moderadamente optimista y yo soy moderadamente pesimista. Creo que esto es la célebre imagen de una locomotora
va con motor avanzado a toda velocidad sin conductor y que pueda haber quien lo pare de ese modelo. Pero aunque no lo consigamos parar, no olvidemos organizarnos para la revolución. Bueno, 1. Ramón Fernández Durán. Me voy a limitar a señalar 2 cosas. Una, Ramón renunció a muchas cosas y no es muy frecuente la gente que lo hace. Podía haber vivido mucho mejor, con mucho menos cariño de la gente, también es verdad. Todo esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sospecho, para decirlo todo, que hoy se sentiría bastante molesto al ver determinadas realidades que afectan al propio movimiento ecologista, que se sentiría muy incómodo. No lo sospecho, estoy seguro. Segundo, lo de la revolución social. Me voy a limitar a señalar que yo he dicho muchas veces que tengo que creer en la gente común. Ojo, no estoy diciendo literalmente que crea, estoy diciendo que tengo que creer. ¿Por qué? Porque si no creo en la gente común, lo que estoy defendiendo carece por completo de sentido. Sería el enésimo discurso barroco, bonito, bien formado, lo que queramos, pero absolutamente inútil. Y yo creo que la gente común, pese a las apariencias, me remito al ejemplo de los grupos de apoyo mutuo con ocasión de los confinamientos, conserva muchos más valores de los que pudiera parecer y nos va a dar sorpresas. Creo que vamos a tener los activistas del ecologismo radical la oportunidad de aprender muchas cosas de la gente común. Tercero y último, lo de qué hacer. A mí me parece muy respetable lo que has propuesto. Solo formulo una sugerencia. Creo que debéis prestarle atención a este movimiento que opera desde hace un par de años o 3 en Francia y que se llama Soulèvement de la Terre, sublevaciones o alzamientos de la tierra, que es un movimiento clásico libertario de acción directa y que plantea horizontes muy interesantes, aun cuando, claro, está entrando en una confrontación activa con el Estado francés que reclama mucho coraje. De todas maneras, me vais a permitir que termine también con una broma, porque cuando me formulan una pregunta sobre qué tenemos que hacer, yo confieso mi incapacidad para responderla de manera cabal. Quienes me conocéis habréis escuchado alguna vez la que yo entiendo que es la mejor frase de gallegos que yo he oído nunca. El protagonista era un gaiteiro de Lugo, un hombre muy mayor, de más de 80 años de edad, que fue invitado a participar aquí en Asturias en unas jornadas sobre gaitas. Y en un momento determinado, al parecer, le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Hevia, este gaitero vuestro que toca una gaita un poco heterodoxa, semielectrónica, sin soplar, y cabe suponer que al gaitero de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le gustaba lo que hacía Hevia, pero debió pensar, ¿y yo qué gano con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada en contra? Y dio con una frase cuyo concurso recomiendo para salir airosos de una pregunta como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Así que no intentéis desentrañar su estructura lógica porque no la tiene, pero es muy eficiente en términos de pedirle al periodista, envaine usted la pregunta. Así que si te digo la verdad, te mentiría. Primero, disculparte, bueno, sabéis que el centro cierra y disculparte el tema da para más, si podríamos haber estado más tiempo todos y todas hablando, pero bueno, hasta aquí podemos llegar. Y anunciaros los 2 próximos eventos de las jornadas, que es la conferencia mañana mismo en este mismo lugar y en esta misma hora de Íñigo Capellán, Potencial y límites de las energías renovables, y el sábado 14 a las 10:30 en la Casa Sindical, Pedro Prieto, que abordará el tema 50 sombras de gris apocalíptico. Bien, nada más, gracias y esperamos seguir viéndonos.